Son las tentaciones de San Francisco. Y del otro lado es el entierro de San Francisco. No se sabe quién fue, pero luego en estos cuadros los frailes no los pagaban. Pedían cooperación entre sus allegados y cada persona pagaba un cuadro. Muchas veces estas personas se mandaban pintar en los cuadros. La manera de distinguirlos es porque están en muchas ocasiones fuera del contexto. Vean, arriba de la mitra del obispo se asoma una señora. La señora no está viendo el cuadro, la señora nos está viendo a nosotros. Muy posiblemente sea la donante o la esposa del donante del cuadro, aunque no se ha encontrado todavía quién. Bueno, ahí dice que don Manuel, doña Mariana Miranda, posiblemente sea ella la señora que está ahí. Este es el entierro de San Francisco. Retomamos más adelante dónde estaban estos cuadros. Muy amable. Miren, es el padre Miguel, el guardián de aquí de San Diego. Paz. Cuidado con el techo, que está engañoso. Híjole, ya me pegué. Fue parte de Esto también forma parte del camarín. Las criptas tienen dos niveles, o tres. Las criptas antiguas que estaban abajo del presbiterio, que son aquellas a las que vamos a pasar en un ratito más. Y lo que en los libros se le conoce como las criptas nuevas, que es esta parte que formaba parte del camarín y que representaba esa iglesia purgante. ¿Para qué servía en términos prácticos? Para enterrar a los frailes y a los patronos del convento, es decir, a los miembros de las familias que colaboraban económicamente con el convento. Aunque se dejó nada más esta muestra, el piso está tapizado de esqueletos. Donde pisen hay esqueletos. Para 1954 se pintó y un poco se arregló y después volvió a caer en desuso hasta esta última remodelación. ¿Qué se quiso hacer aquí? Dejar una ventana arqueológica. A quien tenemos aquí abajo, aunque en su momento no se supo quién, después cuando encontré los libros por la posición parece ser que es doña María Gallardo. Fíjense qué curioso, una síndica, cuando se supone que en aquella época las mujeres no tenían ni voz de voto, pues para 1674 hubo una síndica aquí en el convento. Ella era la que le manejaba los dineros a los frailes, ¿sí? Parece ser que posiblemente sea doña María Gallardo la que se encuentre aquí. ¿Qué se hacía cuando se enterraba una persona? Ya cuando se iban a enterrar, se abría el ataúd y se llenaba de cal o de carbón para que absorbiera y no oliera. Y por ejemplo, este que era un entierro de lujo, tiene, si ustedes se fijan, son 3 ataúdes. El primero es un ataúd de plomo y luego tiene 2 ataúdes de madera, uno de encino y otro de pino, por lo que salió
Era para evitar precisamente los malos olores y a fin de cuentas un símbolo de poder económico. Lo que se hizo aquí fue quitar las tapas del ataúd. Si ustedes se fijan, aquí donde estoy están los restos de las dos tapas que había del ataúd, y dejar la forma del ataúd quitándole algo de cal para que se vieran los restos de la señora María. Vean la distribución de los brazos. Hay un manual de párroco de aquella época donde dice que a los muertos se le han de poner los brazos en forma de cruz. Y arriba, si se ven, hay una botellita. ¿Ya la vieron en la esquina? Sí. En esa botellita se escribía un papel con los restos de la persona y se metían ahí por si algún día se sacaba, se supiera quién fuera. Aquí por la humedad fue imposible. Cuando se sacaba la botellita dentro ya el papel estaba hecho polvo. Pero este lugar también nos ofrece la imagen de un sacerdote precoz, Sáenz de la Peña. Fue un guardián de finales del 18, principios del 19, que fue sepultado y se momificó. ¿Qué hacen los frailes cuando lo sacan y ven que está momificado? Lo ponen en una caja de vidrio y ahí ha estado expuesto durante décadas. Todavía en el Aguascalientes de 1980, 1970, el 2 de noviembre era tradición venir a las catacumbas de San Diego a ver al Padre Peña. No estaba como ahorita el lugar, estaba en penumbra. Sí. La caja la tenían allá al fondo, no que entra uno aquí y allá entre velas se veía el Padre Peña. Ese lo podemos ver. Es un fraile momificado, ¿no? Ese. Para que pasen todos. Sí. El otro día sueño nomás. Sí, antes estaban muy... Sí. Sí, ¿verdad? Era francés. No, Santa Veneranda era una escultura de cera con partes de Santa Veneranda. Gran parte tenía los huesos adentro de la cera. Pero después la quitaron del culto porque no había documentos. Ahí la tienen guardada. Se secó, sus manos se secaron, le pusieron guantes, se fue consumiendo. Y era de origen francés porque una vez vinieron los familiares de allá, de Francia, y llegaron buscándola. Esos restos estaban en Roma, los trajo un párroco de la villa. Subieron a ver las pinturas que hay en la catedral, las de los Yo no fui, padre, estoy maestro. Sí, fuimos. Pues uno de los que están ahí arriba, don José Flores a la Torre, uno un poco güero, él fue el que la mandó traer de Roma. Cristian, ¿y alguna vez puedes hacer otro recorrido? ¿Usted no da clases de historia de la comunidad? Ahorita no. Ay, no. ¿Dónde son los domingos? En Lima no hay mucho tiempo. Si ahorita nos tendremos corriendo. Aquí tenemos parte de lo que fue el osario, pero a los que quiero que veamos son los que están aquí al fondo. Estos son restos de las cajas. Imaginen ustedes, bueno, antes la gente era más pequeña. Si un día van a Monterrey, visiten el Museo del Obispado. Ahí tienen los trajes de los soldados mexicanos que pelearon en la intervención norteamericana. Pues deben de haber estado como de este tamaño. Con razón, ¿no? Pero generalmente antes las personas eran mucho más bajas. Vean ustedes, esta es la parte de abajo de un ataúd. Vean la altura y lo ancho. Ahí cabía una persona. ¿En este? Sí, esta es la parte de los pies del ataúd. Sí. No, pues bien chiquitito. Sí, era realmente. Aunque dice infantil. Puede ser infantil. Dice, pero no es infantil. Los arqueólogos determinaron. Que no.
Incluso cuando se restauró este lugar hubo mucho problema. Sí, está pasando. Si gustan pasar por acá. Miren, aquí hay dos entierros interesantes, bueno, dos lugares. De este lado vamos a ver abierto y colocado en la pared lo que fue la cripta de los patronos. Los Rincón Gallardo, de los que yo les platiqué, fueron enterrados ahí, aunque después sus restos se los llevaron a Ciénega de Mata. Sin embargo, ahí podemos ver la cripta. Aquí tenemos tres entierros, el de una persona y el de dos niños. Aquí está un niño y aquí está otro. Incluso a este se le alcanzan a ver un poco las costillas y la cabeza. Deben de haber sido hijos de alguna persona importante. Luego nos topamos con historias medio macabras de anticléricas, que si eran hijos de los frailes que los trajeron. Por ejemplo, algo de lo que se habla mucho y seguramente ustedes han escuchado, de que en los conventos novohispanos se han encontrado muchos restos de niños, ¿no? ¿Y qué dicen? Las monjas tenían hijos, ahí los notan. Les voy a decir algo, es real. En algunos conventos, como el de la Encarnación en México, se han encontrado, no exagerados, pero varios restos de niños. Pero no es la razón las monjas, a lo que apuntan algunos escritos en los libros del mismo convento. Actualmente, bueno, es normal una madre soltera, no pasa nada. Pero todavía en los años 60, 50, las familias de dinero, si alguna hija salía embarazada, la mandaban a Europa, ¿verdad? Cuando tenía su niño, regresaba. Pero tampoco es nuevo. ¿Qué pasaba cuando las hijas de las familias de dinero en la Nueva España salían embarazadas? Las mandaban al convento, no a ser monjas. Los conventos siempre recibían mujeres de la alta sociedad para que se educaran o para ejercicios espirituales de 7, 8 meses. Como que la niña se retiraba a un convento a educarse con la tía o a hacer ejercicios espirituales. La mortandad de niños al nacer era altísima. No existían las cesáreas, o se ahogaban en el parto por el cordón umbilical, se les pasaba, era común la muerte de los infantes. ¿Qué hacer con los niños que morían al nacer? Pues el convento era un lugar sagrado, se enterraban dentro de los mismos conventos. Pero esto está registrado en los libros, ¿no? Murió el hijo de fulana de tal, hija del marqués fulano, que vino a pasar aquí el tiempo de gravidez, ¿no? Actualmente se le quiere dar siempre un carácter de morbo. No, son cuestiones históricas muy explicables, ¿no? para la época. La ley de la vida. Sí, y aquí se descubrió una de las criptas más profundas. Si tienen vértigo, lo pueden vencer. Sí, esta parte, si bien tenía restos antiguos, muchos fueron sacados y se volvieron a vender los nichos. Van a encontrar gente de 1998, del año 2000, que ha traído los restos y los ha enterrado aquí. Tal vez los más antiguos y significativos son estos que están aquí. Algunos frailes, recuerdo el reverendo padre Fray Antonio Granados, de 1908. Las religiosas capuchinas aquí tienen algunas de sus fundadoras. Sor María Josefa de la Eucaristía, que fue la fundadora o cofundadora del actual convento de capuchinas. Y por aquí estaba, déjenme ver dónde está aquí está. Les recomiendo a los que les guste leer una novela de Aguascalientes del siglo XIX, Viaje a Termápolis, de Eduardo J. Correa. Es muy buena porque nos platica cómo era la vida. Y ahí aparece un fraile, Fray Antonio Boneta, que fue el único que quedó en San Diego después de la exclaustración. Aquí está. No es un invento de la novela. Fray Antonio Boneta, para subsistir, puso una granja de puercos. Engordaba y vendía puercos. Y tuvo problemas muy graves con los párrocos de la villa. ¿Por qué? Digo, yo sé que no es la situación del padre Jorge, pero siempre se ha dado un problema.
los frailes rara vez se llevan bien con el clero diocesano. Siempre hay ahí. Antiguamente no se diga, porque los frailes estaban exentos de pagar derechos parroquiales y demás. ¿Qué pasa cuando Juárez exclaustra a los frailes? Ustedes no me la van a creer, pero los primeros enemigos con los que se encontraron cuando los echaron fuera de sus conventos fueron los párrocos de los lugares donde estaban los conventos, porque vieron la manera de someter a los frailes a su obediencia. Fray Antonio Boneta jamás entregó San Diego a la parroquia. Él resistió aquí como un bastión, y hay en el arzobispado de Guadalajara infinidad de cartas de los obispos, ¿no?, dirigidas a Fray Antonio Boneta, pidiéndole entregue el convento de San Diego, y las limosnas también se han reportado al obispado. Jamás les reportó nada. Pero no solo eso, sino que muchos frailes que fueron exclaustrados del convento de Guadalupe, Zacatecas, y andaban errando, llegaban a San Diego, y lo primero que hacían los párrocos, esas están aquí en el obispado, mandar una carta al obispo, ¿verdad? Fray Antonio Boneta recibió 2 frailes exclaustrados y no han venido a ponerse a disposición del párroco para renovarle las licencias. Y ahí venía otra carta para Fray Antonio Boneta, que entregue los frailes que tienen San Diego. Nunca los entregó. Fray Antonio Boneta va a resistir hasta su muerte en 1893, cuando ya los frailes de otras partes de México vienen a retomar San Diego. Pero si Fray Antonio Boneta no hubiera existido, San Diego fuera de diocesanos. Fray Antonio nunca hizo caso a las disposiciones episcopales. Ahora, a lo largo de los siglos, pues tuvo su valor, ¿no? Que el hombre haya defendido este bastión, valió la pena, ¿no? Pero, y en Viaje a Termápolis cuentan un poco la historia. Estudió medicina y se enamoró de una cupletista, y después, decepcionado, se metió de fraile, y tiene una vida interesante. Y imaginar que al final de su vida ese fraile duró aquí más de 20 años, solo, peleado con el clero, vigilado por el gobierno, viendo cómo su antiguo convento era ahora instituto de ciencias, y aún así haberle dado vida a este espacio, yo creo que es un mérito importante de Fray Antonio Boneta, ¿no? Y ahí, cuando lo lee uno en la novela, puede parecer un personaje de ficción. Yo leí la novela y jamás me había fijado en la lápida, hasta que un día bajé por ver las criptas de las capuchinas y leí ahí, ¿no? Restos del señor presbítero, ¿cómo dice? Aquí se guardan los restos del P.C. Fray Antonio Boneta. Y dije, entonces el padre Boneta sí estuvo aquí y sigue en San Diego. Bien, si gustan salimos por este lado a la sacristía para ver un cuadro que tenemos ahí. Va a ser muy rápido porque no tarda en empezar la misa. Por acá. Pues es la misma, por aquí o por allá se puede. Sí. Que López Calderón, los doctores, López Calderón, yo creo que sí, el licenciado Tere López Calderón, maestra. A ver si tienen aquí esa su cripta.